Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Claudia y esto es Conversando con Banchik. Esta noche nos visita desde Rosario, en Santa Fe, República Argentina, el doctor Néstor Berlanda. Él es médico psiquiatra y viene a hablarnos acerca de las plantas sagradas, las abducciones y el fenómeno extraterrestre. La mayoría de nosotros hemos conocido al doctor a través del caso de Juan Oscar Pérez y de la película, por supuesto, Testigo de Otro Mundo. Mucho para conversar y mucho para escuchar del doctor Néstor Berlanda. ¿Me acompañan? Esto es Conversando con Banchik. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una noche más en Conversando con Banchik y un placer realmente estar viernes a viernes trayéndoles nuevos invitados. Ellos vienen a aportar desde su conocimiento, sus investigaciones, su experiencia de vida a esto que es el gran sentido que tenemos como humanidad, ¿no es cierto? Encontrar este sentido, esta esencia, a veces involucrándonos desde temáticas que nos apasionan, como es, ¿por qué no?, el fenómeno ovni y cómo se involucra el humano con toda esta realidad. En la noche de hoy tengo el placer de recibir en mi canal al doctor Néstor Berlanda, quien está aquí a mi lado, ya está presente desde Rosario, aquí en la República Argentina. Y voy a leer un poquito su currículum, que es bastante extenso y completo, pero me gustó pedírselo al doctor antes de comenzar la entrevista para aquellos que no lo conocen y para que sepan realmente con quién vamos a hablar esta noche, que es una persona, un gran espíritu inquieto, como decimos nosotros, ¿no? Médico psiquiatra de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario, presidente de la Fundación Mesa Verde, coautor del libro Ayahuasca, Medicina del Alma, investigador del fenómeno OVNI desde hace más de 50 años. Trabaja en la organización de jornadas, de congresos, de simposios sobre el tema. Investigador sobre medicina tradicional indoamericana y especialmente medicina tradicional amazónica por más de 30 años. Investigador sobre estados ampliados de conciencia y plantas sagradas desde hace más de 30 años. Ha sido subdirector y coordinador del Centro Regional de Salud Mental Dr. Agudo Ávila en Rosario, Santa Fe. Docente también de posgrado de la Cátedra de Psiquiatría Adultos de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas y posgrado en Psiquiatría. Director del curso de posgrado en Medicina Tradicional Indoamericana, Escuela de Graduado Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, miembro del Centro de Estudios en Antropología del Conocimiento y la Conciencia, dependiente de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Rosario. Coautor con Juan Acevedo del libro Los Extraños, Abducciones, Mito, Conciencia y Realidad, y también autor del libro Detrás de la Niebla y Sifo el Legado. Ya nos va a estar hablando de toda esta obra y esta magnífica trayectoria, un currículum que nos dice de más de 50 años de investigación. Bienvenido, doctor Néstor Berlanda, a Conversando con Banchik. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, quizás exageré un poquito en el 50 años, porque tengo 58. Es verdad que empecé de muy chico, a los 8 o 10 años, pero ahí era juntar recortes de diarios. Digamos que uno pudo empezar a trabajar en serio en lo que era investigación. Yo calculo, digamos, sí, desde chico me interesé por el tema de los ovnis, haciendo carpetitas, juntando recortes y todo eso, pero digamos que la primera investigación podríamos decir que la hicimos cuando teníamos entre 15 y 16 años, porque ahí es donde nos encontramos con otros grupos de amigos hoy día que tenían un poco más de edad de nosotros, tenían 18 años,
y estuvimos largos trabajando con una persona que decía ser contactado. Nos reuníamos los días viernes, recuerdo en mi casa. Hoy, obviamente, consultamos una psicóloga, nos dio un diagnóstico. Hoy yo puedo confirmar ese diagnóstico, si era una persona que tenía un problema mental, una parafrenia concretamente. Pero digamos, en esa edad era la fascinación de los primeros testigos que uno podía entrevistar y que le contaban historias extraordinarias. Y bueno, en ese momento uno no tenía las herramientas como para poder si lo que estaba escuchando podía haber algo de verdad o no. Hoy día, con la especialidad que uno tiene, creo que lo primero que uno puede hacer es un tamiz de una persona cuando cuenta una historia extraordinaria, si esa persona la podemos ubicar dentro de algún grado de patología o alguna cuestión de un trastorno de la personalidad, o bien está viviendo una experiencia extraordinaria que obviamente para lo que es la ortodoxia científica o la psiquiatría ortodoxa, todo cuestión que sale fuera de los pasa a ser algo patológico, ¿no? Ese es un gran error que creo que cometen mucha gente que está que tiene la ciencia como religión. Creo que no hay mucha diferencia con un creyente acérrimo en cualquier religión. Bueno, hay algunos que son creyentes acérrimos en la ciencia y en realidad hacen lo que menos debería hacer un científico, que es justamente, en lugar de descartar, empezar a investigar. ¿Cómo surge, doctor, esta afinidad que usted desde joven, desde adolescente, tiene, esta inclinación por la investigación de estos casos particulares, ligados por ahí con fenómenos extraordinarios? En los primeros años de su vida, cuando todavía no había una formación profesional, psiquiátrica, ¿no? ¿Por qué a usted le motivaba esos temas? Yo creo, en primer lugar, en mi casa había un libro que era El retorno de los brujos, de Powells y Berger. No sé quién había comprado ese libro, la verdad. Creo que de chico me interesó el título y eso me llevó a poder empezar a ver que había algo más, que digamos estaba lo que era el tema del misterio, y eso posteriormente fue haciendo que todo lo que leía que me parecía extraño, justamente por ejemplo noticias sobre ovnis, es lo que me llevaba a empezar a juntar recortes, a armar una carpeta. Teníamos en ese momento 12 años, 11 años, o sea, estábamos en la escuela primaria. Y en ese momento una persona que formaba parte de un grupo de Buenos Aires, se llamaba FECIRA, creo, don Guillermo Bozo, quería armar un grupo juvenil de todos aquellos que se interesaban en el tema de los ovnis, y fue así que empezó a juntarnos, éramos unos 8 chicos de séptimo grado, y nos reuníamos los sábados a la tarde justamente a escuchar historias que nos planteaba este señor, nos comentaba los casos, y empezamos a acercarnos lentamente a partir de ese trabajo. O sea, en vez de ir de pronto a jugar al fútbol, no es que no jugábamos al fútbol, pero digamos, los sábados a la tarde teníamos la cita obligada de las 4 hasta las 6 de la tarde, 2 horas, tomábamos la leche y escuchábamos las historias del tema OVNI, y eso nos fue apasionando y nos fue metiendo cada vez más en este tema. Después formamos nuestro propio grupo. Cuando ya éramos un poco más grandes, teníamos 15 años, 14 años. A los 16 años dimos nuestra primera conferencia hablando sobre los temas, me acuerdo, de la pirámide de Keops, de algunos casos de ovni famosos de aquella época.
En aquella época estaba muy en boga el caso de Dionisio Yanca, año 1973, que había tenido un encuentro en la ruta, lo había investigado Fabio Serpa y demás. Y bueno, esos casos los comentábamos en estas charlas, y también nos agrupamos de chico a una institución que fue un ícono dentro de nuestra ciudad de Rosario, que fue AOA Internacional, que estaba en ese momento presidida por Guillermo Aldunati. Guillermo Aldunati es un pionero de la investigación OVNI en Argentina, un investigador que ha recorrido el mundo. En nuestra ciudad de Rosario, bueno, fue la persona que más, por este grupo justamente, sigue activo, creo, al día de hoy también, con un programa de radio que se llama Más Allá del Límite. Y bueno, de ese también fuimos miembros de AOA, digamos, y allí también se hacían conferencias todos los viernes, entonces como que fuimos cada vez más metiéndonos en este tema del misterio y fuimos relacionándonos con personas adultas que ya tenían grupos, ya estaban formados de otra manera, y nos fuimos acoplando y después fuimos llegando a nuestra propia línea de pensamiento con el tiempo, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Estas lecturas, también tengo entendido que por ahí Cuarta Dimensión de Fabio Serpa también, ¿no es cierto? Que fue para muchos una lectura en aquellos años inspiradora o motivadora para preguntarnos o para despertar el interés en estos temas, ¿no? Y cuando comienza Sí, también doctor, esta inclinación suya que luego se va a hacer, se va a ir fortaleciendo cada vez más en el ámbito suyo profesional, del estudio de las plantas y el poder curativo de las plantas, y junto con esto todo lo que va a ser el estudio de las comunidades aquí en América, ¿no? Los pueblos originarios y demás, porque tengo entendido que usted se va a ir nutriendo más fuertemente de estos conceptos para desarrollar después su línea de investigación y de trabajo, ¿no? sí, aclarando un poco lo que vos hablabas de cuarta dimensión, también son muchos momentos que uno ha vivido cuando era chico. Nosotros cuando venía Fabio Serpa a dar charlas a un teatro de acá de la ciudad de Rosario, lo esperábamos a la salida siempre, nos quedábamos conversando, obviamente. Esperar Cuarta Dimensión en el kiosco o comprar los libros que podían estar en el teatro era también una materia obligada. Con los años tuve la suerte de ser amigo de Fabio, pero empezamos de muy chico, esperándolo a la salida del teatro, ¿no? Siempre nos recibió muy bien y eso también creo que fue un incentivo a uno, ¿no? Porque de pronto aquellas personas que eran los popes de estos temas nos abrían las puertas, o sea, nos escuchaban, nos comentaban, muy distinto como ahora uno a veces se encuentra con algunos investigadores que en la omnilogía, yo hoy me considero fuera de la omnilogía, o sea, me considero que entro y salgo, digamos, pero puedo investigar cosas que me interesan, pero no me considero un omnílogo hoy día, porque mi área de investigación o mi área de trabajo está ampliada hacia otros lugares, como por ejemplo el tema de lo que vos hacías referencia de las plantas y demás. Pero dentro de la omnilogía el mayor problema que hay es el ego. En omnilogía siempre te vas a encontrar con una guerra de egos. O sea, es saber quién tiene el mejor caso, quién logra mayor cosas, quién tiene la exclusividad, que es un fenómeno que seguramente se da en otras ramas también, pero creo que yo estoy también en la universidad, obviamente también uno ve eso, pero creo que en la omnilogía se hace más evidente porque se hacen peleas, Claro. aparecen peleas por guerras de egos. Sí, Entonces, sí, hay como grupos que están como que confrontados, ¿no? sí, por eso digo que ahí acá se nota más, se hace más evidente que en
en cualquier otra rama, ¿no? Con respecto al tema de las plantas, que me preguntabas, tiene que ver con la concepción que fuimos adquiriendo con respecto al tema de los ovnis. Nosotros, en la década de los 90, nosotros llegamos a la conclusión de que el fenómeno ovni es mucho más complejo que lo que se piensa que es. Nosotros no creemos, lo tengo que decir como creencia, pero en realidad, porque obviamente uno no tiene pruebas, pero digamos, no adherimos, mejor dicho, a la hipótesis extraterrestre. Nosotros no creemos que el fenómeno ovni tenga que ver con naves que vienen de otro planeta, y esto lo fundamentamos porque hay un montón de hechos que la hipótesis extraterrestre no puede dar cuenta. No puede dar cuenta porque en 1897 los ovnis eran dirigibles y no había seres extraños, sino que decían que eran científicos de otras, que tenían un estudio avanzado. ¿Por qué, por ejemplo, en una época también el fenómeno se manifestaba de una forma, con una impronta mucho más material, si se quiere, y después otra cuestión más, más energética, más fluida? O sea, hay un montón de datos que para pensar en una nave extraterrestre nos quedamos cortos. Si a eso le sumamos que nos falta el principal ingrediente. El principal ingrediente para poder avalar la hipótesis extraterrestre, que no está descubierta la vida extraterrestre. Entonces, es como que nos falta un elemento fundamental para eso. Esa forma de pensar, obviamente uno no descarta nada porque uno no es dueño de la verdad, ¿no? Pero es donde nosotros adherimos. Esa forma de pensar nos llevó a mirar a los pueblos originarios que tienen otra forma de pensar y que también hay una tradición que cuando uno empieza a investigar lo que es el chamanismo, lo que ellos utilizan fundamentalmente para toda su concepción filosófica y su cosmovisión, que es entrar en estados particulares de conciencia, en estados ampliados de conciencia, nosotros nos encontramos con que podemos ver un paralelismo entre muchos casos ovnis y muchos de los que relatan los chamanes o los pueblos originarios dentro de sus tradiciones. Pero no lo ven a esto como que de pronto muchas veces se confunde cuando hablan de dioses venidos de las estrellas o ese tipo de cuestiones. En realidad, ellos ingresan en estados muy profundos de la mente, en estados ampliados de conciencia, y en esos estados ampliados de conciencia, ahí se produce la interacción con entidades que uno desconoce el origen. Yo creo que tiene que ver con parte de lo que es esta realidad, pero con una visión más ampliada de la realidad. Es interesante ver cómo, por ejemplo, lo que es una iniciación chamánica, es decir, una persona que va a ser el chamán, el guía espiritual y el sanador de una determinada cultura, para ser chamán se siguen los mismos pasos que se sigue dentro del proceso de una abducción. Entonces surge la gran pregunta, ¿cómo puede ser que de pronto un chamán se encuentra cuando entra al mundo de los espíritus en una habitación totalmente iluminada, se encuentra con, en este caso no con seres grises, sino que se encuentra con sus ancestros, le implantan cosas en el cuerpo para que tenga conexión con esos espíritus de los ancestros? Existen matrimonios chamánicos entre seres humanos y esas entidades. Concretamente hay concepción de híbridos humanos y híbridos de ese otro plano que cada cultura lo denomina de una determinada manera.
Por eso cuando empezamos a encontrar todas estas similitudes, cuando encontramos que personas que se meten en el chamanismo o que consumen alguna de las sustancias medicinales que utilizan estos pueblos originarios y viven experiencias exactamente iguales a las que viven una persona que dice haber vivido una experiencia de abducción, nos habla de que esto hay una similitud y que, bueno, quizás habría que mirar la cosa desde otro lugar. Y obviamente debemos hacer una diferenciación entre lo que son los encuentros de cercanía y lo que son luces o visiones. Ahora está muy en boga el tema de la desclasificación de parte de los Estados Unidos y demás, que es como que el fenómeno ahí se divide en dos partes. Se divide entre la parte de las observaciones que hay a nivel, digamos, de fuerza aérea y los encuentros de cercanía donde un testigo tiene un encuentro mucho más cercano con esto, ¿no? Con este misterio. Es también muy interesante ver lo que plantea Jacques Vallée. Jacques Vallée habla de que algo, digamos, es como que el fenómeno ovni es información y que es un mensaje más de característica simbólica que algo concretamente material como una nave extraterrestre que viene de otro planeta, ¿no? Es decir, cuando uno se mete de lleno en todo esto, encuentra que hay una relación entre lo que puede ser el fenómeno ovni y lo que pueden ser los pueblos originarios, y particularmente justamente esta relación que surge a partir del fenómeno ovni, en lo personal me llevó a investigar los pueblos originarios, concretamente el tema de la medicina amazónica, fundamentalmente por el tema de una bebida que para ellos es medicina, que es la ayahuasca, que tiene un potencial psicoterapéutico enorme. Trabajamos muchos años con esto, con más de 20 años, y realmente hoy día hay un montón de trabajos científicos que hablan del potencial psicoterapéutico de estas sustancias, y lo cierto es que el misterio lo podemos encontrar en distintos lugares. Quizá haya algo que une todo esto, que es lo que uno está tratando de investigar, que haya un hilo conductor, Claro, digamos. claro. Sí, Y sí. ese hilo conductor quizás está relacionado con los estados ampliados de conciencia. Claro, doctor. Lo escucho con mucha atención y entiendo, ¿no? Esto de la cosmogonía, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, cada uno con sus sistemas de creencias en esto de las iniciaciones chamánicas, este paralelismo que usted establece entre lo que es un iniciado chamánico en ese contacto. Se me ocurre en la selva, me vino ahora, por ejemplo, los Shuarás, en esa boda que hacen con la señora de la selva y demás, ¿no?, que para ellos pasa mucho tiempo y en realidad son apenas unos días. Pero usted establece ese paralelismo, ¿no es cierto?, que se da y que es algo cotidiano en estas comunidades con el fenómeno de la abducción. Y aquí la pregunta va enfocada hacia esas personas que dicen haber tenido, por ejemplo, visitantes de dormitorio o que han sido llevadas a naves y demás, pero que no han pertenecido a ningún grupo de estos de iniciación o que no han consumido nunca ayahuasca ni nada por el estilo y que aparentemente tienen una vida normal, donde trabajan, tienen sus amigos, su familia, y un buen día dicen, me pasó esto y en mi cuarto apareció un ser. Bueno, aquí en el canal hemos tenido algunos invitados que han contado estas cosas, ¿no? ¿Cómo se establece la conexión o este paralelismo que usted establece entre las experiencias, ¿no es cierto?, de estos pueblos originarios con toda su cosmovisión y el ciudadano de a pie de una ciudad, por ejemplo, de la Argentina? Nosotros consideramos que de lo que estamos hablando, por darle una denominación, sería iniciaciones chamánicas espontáneas. ¿Qué significa esto? Que en realidad es el mismo proceso. Nuestra cultura occidental ha perdido el contacto con lo sagrado, y lo sagrado planteado desde el punto de vista
no de lo religioso, sino del contacto con la naturaleza, de ver que todo es sagrado, o sea, de que la tierra forma parte de uno, de justamente la visión de la no explotación de la tierra, la no matanza de animales por matar y demás. Esa concepción que tenían los pueblos originarios, que tienen los pueblos originarios, de una comunión con la naturaleza, nuestra cultura occidental la ha perdido. Y creemos que de alguna forma eso forma parte del ser humano y que de alguna manera el ser humano tiene que volver a reencontrarse con esa parte que uno ha perdido. No es casual que las sustancias, por ejemplo, que están en este preparado como la ayahuasca o en otros preparados psicoactivos o en distintas otras formas de entrar en estados ampliados de conciencia, entiéndase tambores, aislamiento sensorial, ayuno y demás, ponga en juego una sustancia que tenemos todos los seres humanos en nuestro cerebro, que es la dimetiltriptamina, la DMT, y muy probablemente estas personas que viven experiencias extrañas tengan mayor producción de DMT. Y muchas veces, y eso lo hemos corroborado en casos que hemos investigado nosotros, casos que hemos hecho cuando hicimos junto a Juan Acevedo el libro Los extraños en la década de los 90, y corroborado también por la bibliografía a nivel internacional, de que la persona que vive este tipo de experiencias tiene una determinada condición psicobiológica que permitiría que esté fabricando o poniendo en marcha mayores cantidades de DMT. ¿Qué haría esto? Es como que abriría una percepción mayor de la realidad y allí se produciría este tipo de encuentros con entidades que también tienen un carácter simbólico. La imagen del gris, a nuestro entender, tiene un carácter simbólico porque representa la fusión de un feto con un esqueleto. Por eso nosotros denominamos en ese momento la hipótesis Calfet, y en realidad lo que estaría representando es la muerte y el renacimiento, que es lo que le sucede a las personas que atraviesan la experiencia. La persona que atraviesa la experiencia en un principio puede aparecer como algo traumático, pero una vez que logra integrar la experiencia dentro de su psiquis, aparece un grado importante de transformación en la persona. Empieza a tener otra concepción de la vida, otra concepción de la muerte, del mundo, de lo que es la ecología. Es un fenómeno muy interesante el que se produce. En definitiva, lo que creo que se produce en este tipo de experiencias que han estado acompañando al hombre a lo largo de la humanidad y en distintos pueblos y culturas, creo que se produce justamente por la necesidad del reencuentro que tenemos los seres humanos con una parte que nos falta, que tiene que ver justamente con una concepción distinta de lo que es la vida y de lo que es el lugar donde estamos. Nosotros nos desviamos como cultura occidental bastante de lo que es el verdadero sentido de la vida y que tenían los pueblos originarios. Esto no es nada ni místico, ni mágico, ni tiene que venir ningún pleyadiano a darnos ningún tipo de referencia de cómo es la vida y cómo es la evolución, sino que justamente está intrínseco dentro de cada uno y forma parte de nuestro acervo cultural que tenían los pueblos originarios. Acá el tema es poderse abrir un poco y sacar la mirada simplemente enfocada en una misma dirección y empezar a ver en otras direcciones, y ahí vamos a encontrar un montón de similitudes y vamos a encontrar también de que verdaderamente no sé si es conveniente hablar de la famosa New Age que se habla
con todo este movimiento que surgió en los 60, pero se afianzó en los 80, digamos, con un montón de terapia alternativa, con un montón de técnicas para contactarse con vaya a saber qué y demás, sino hay que mirar un poco a una old age, es decir, a nuestros antiguos pueblos y a los pueblos que todavía están subsistiendo, y ahí uno va a encontrarse con un conocimiento y va a encontrarse con una percepción del mundo y va a encontrarse también con el misterio a partir de que justamente estos pueblos tienen contacto con otras realidades y tienen contacto con otras entidades y viven experiencias muy similares a las que puede vivir una persona que dice tener una experiencia de visitante de dormitorio o una experiencia de abducción. Quiero aclararte, para que no haya ninguna duda, porque si no, esto lo está hablando un psiquiatra y parece que uno está diciendo que lo que vale es lo de los pueblos antiguos y no lo actual. Estas personas que viven este tipo de experiencias no tienen ninguna patología mental, obviamente puede haber algunos que sí, por supuesto, pero digamos, no por vivir una experiencia de estas implica que la persona tiene un problema mental. Son experiencias que suceden, la persona no miente, a la persona le pasa un hecho extraño que le transforma la vida, y lo que hay que ayudar justamente a que esas personas puedan integrar la experiencia para que formen parte de su vida, y muy seguramente la concepción distinta que empiecen a tener de la vida lo puedan aplicar en el diario vivir, ¿no? Ahora, Por doctor, eso acá yo hacía referencia. Sí. sí, lo interrumpo tengo muchas preguntas, pero también me gusta mucho escucharlo porque va llevando en el relato una coherencia y una fundamentación, ¿no? Aunque sé que por ahí este enfoque a veces del otro lado hay como cierta resistencia, ¿no es cierto? O cierta negación de esta posibilidad, porque la gente por ahí quiere ver al extraterrestre y dice, no, no es producto de mi mente ni del DMT. Yo les pregunto el tema de las marcas. A veces nos han mostrado fotos y bueno, hay muchos videos. Gente que dice, bueno, tuve una visita a dormitorio y acá está la prueba, tengo un implante, tengo estos moretones, tengo estas marcas. ¿Qué pasa ahí con la persona? Bueno, el primer punto para aclarar es que cuando uno habla de estado ampliado de conciencia, y ese es un error muy común que aparece, y habla de la DMT, automáticamente se asocia a que es una construcción mental, y no es lo que yo digo. Yo no digo que sea una construcción mental, yo digo que la mayor cantidad de DMT abre la puerta a otra realidad, no que lo está creando la mente del individuo, sino que entra en la llave biológica a la trascendencia. Es la llave que permite, si nosotros tenemos esta realidad, que la vemos con los 5 sentidos que nosotros tenemos, lo que hace la DMT, por ejemplo, amplía esta realidad, y en esta otra realidad ampliada, por la descripción de aquellos que atravesaron la experiencia, hay entidades y hay interacción con esas entidades. Y hay gente que no vive experiencias vinculadas al tema ovni, entiéndase chamanes, por ejemplo, o entiéndase místicos cristianos, que están justamente en oración. La oración, digamos, muy probablemente aumente también, y el ayuno aumente las cantidades de DMT, y cuando aumenta eso, abre la puerta y se mete en otro lado. Y en esa interacción con ese otro lado aparecen también marcas. Pero eso tiene que ver porque también yo sé que es muy difícil de comprender, porque es más fácil pensar que viene un ser extraterrestre, uno le mete un implante, un chip y demás. Primero que los implantes que se han encontrado no hay implantes, o sea, es muy ambiguo el tema de los implantes, no es que se encontró un chip perfectamente encontrado. Hay cosas en la literatura, pero están ahí perdidas. El doctor Leyer investigó este tema.
muchas veces son proteínas y que se hacen como una capa de proteína ante determinados objetos que pueden ser un objeto natural que se armó una capa y se dice que es un implante, pero no hay una cuestión, no hay un chip tecnológico o hipertecnológico y demás. La gente puede tener las marcas, pero lo que uno desconoce es todo lo que puede pasar, en primer lugar, en el contacto del otro lado, y después también lo que la propia mente sí puede fabricar con el tema de las marcas. Eso también hemos encontrado en las famosas estigmatizaciones. O sea, las estigmatizaciones de los santos cristianos, que dicen ser las marcas de Cristo, todas aparecen en la palma de la mano. Y sabemos perfectamente que es imposible que una persona haya, ya está probado, o sea, no se crucificaba a la gente con la palma de las manos porque se desgarraba. La crucifixión se hacía entre estos dos huesos de la muñeca. O sea, que ese estigma que aparece está más vinculado a lo que piensa la persona de cómo está representado la imagen de Cristo crucificado en las manos y no en las muñecas. Entonces eso da que pensar. Pero yo quiero ser muy claro en esto. No estoy hablando que la abducción sea una fabricación de la mente ni que la fabrique la DMT. Lo que estoy diciendo es que la DMT abre la conciencia a estados ampliados de conciencia y a otra realidad o a una parte más ampliada de la realidad, donde ahí hay testimonios de personas que han hecho experiencias con DMT y demás, y son experiencias exactamente iguales a una experiencia de abducción. Nosotros tenemos casos de personas que han hecho, que no tenían nada que ver con el tema OVNI, no les interesaba, no habían leído, y han hecho experiencias con ayahuasca y han vivido una experiencia de abducción como cualquier persona que dice haber vivido este tipo de experiencia. Esto está relatado en nuestro libro Ayahuasca, Medicina del Alma, y el doctor Diego Viegas en el libro Los Espíritus del Aire. Y hay personas que también han tenido esa experiencia y han aparecido con marcas. Entonces, algo pasa, la persona no está loca y no lo crea la mente. Porque cuando uno, porque esto lo he visto en un montón de entrevistas que uno ha tenido y demás, en el chat inmediatamente aparece, no lo crea la mente, y cómo se explica esto. Nadie está diciendo que lo crea la mente. Estamos diciendo que se modifica la realidad. La realidad no es algo estático. La realidad es una creación de nuestro cerebro. Nuestro cerebro viene preformado para percibir el mundo como lo percibimos. Lo que captan nuestros sentidos, la vista, el oído y el tacto, regula la percepción preformada que tenemos en las conexiones neuronales en nuestro cerebro. La realidad no es lo que creemos que es algo estático, que es algo que es firme y que no puede modificarse. La realidad está muy vinculada a la percepción de la conciencia. Hoy día hay un montón de estudios sobre este tema y esto lo avala también mucho la física cuántica, donde sabemos que en el microcosmos la presencia del observador es fundamental, por ejemplo, para determinar si una partícula de luz funciona como onda o como partícula, en el microcosmos de la física cuántica. Pero hay muchas cosas que pueden aplicarse a lo que es la realidad cotidiana. Yo sé que es un tema muy complejo, yo sé que a la gente le gusta más entender y pensar y que le hablen de que son seres extraterrestres, pero yo lo que les pido es que simplemente analicen la literatura OVNI, que vean que hay mil tipologías extraterrestres, lo cual estaría hablando que la Tierra es un planeta de vacaciones para la tipología extraterrestre, o
no sé, es prácticamente imposible eso. Y lo otro también, como dice el investigador español José Antonio Caravaca, que tiene su teoría de la distorsión y que es un libro fantástico, y cuando uno lee el trabajo de Caravaca y uno profundiza los casos de encuentros cercanos con hombres, va a encontrar que no hay dos casos iguales. Es decir, uno puede ver similitudes, pero parecido no es igual. Y las conductas varían. Hay casos en los cuales los seres le ofrecen comida, hay casos en los cuales los seres piden un vaso de agua. En la década del 60, curiosamente, cuando empezó a afianzarse la idea de que los ovnis eran extraterrestres, la visión que había era de seres que estaban juntando muestras de terreno, lo cual sería muy lógico para pensar de una civilización que viene a explorar. Pero esa conducta fue cambiando con los años. Hoy ya no hay casos de naves que aterrizan y seres que bajan a recolectar muestras de terreno. Por ejemplo, el fenómeno ovni ha cambiado. ¿Cómo explicamos, por ejemplo, que la ciencia ficción se haya adelantado a lo que apareció después en la realidad? O sea, la ciencia ficción desde el año 30 ya mostraba imágenes de discos voladores, ya mostraba casos de abducción que después se repitieron. O sea, es como que el fenómeno ovni va acompañando a la cultura humana y tiene una medida humana. Jacques Vallée, en su último libro, Trinity, donde hace referencia a la caída de un objeto cerca de la localidad de Trinity, que fue donde se hizo la primera explosión nuclear antes de Hiroshima y Nagasaki, recoge los testimonios junto a la investigadora Paola Harris de un objeto que se estrelló en el año 1942, creo, ¿no? O 43, fue antes de la bomba atómica. Ese objeto, del cual hay testimonios de 4 o 5 testigos que lo vieron, que lo rescataron, era un objeto en forma de huevo, curiosamente rescataron los testigos, que eran chicos, un pedazo de ese objeto que entraron, porque estaba roto, rescataron un pedazo de ese objeto y lo escondieron durante 70 años. Y ese objeto que rescataron es una palanca, es como si fuese una palanca, que está hecho con materiales terrestres. No hay nada extraño en ese objeto, salvo que tiene agujeros hechos con el sistema métrico, que los norteamericanos no utilizaron el sistema métrico, o sea, las medidas entre cada uno de los agujeros, no lo utilizaron hasta 20 años después. Es decir, lo que se encuentra aún, un objeto caído o un supuesto objeto caído, tiene la medida humana. Es como que es más que un objeto que se cayó en una tormenta, es un mensaje. Es un mensaje que está transmitiendo una información codificada de otra manera. No es simplemente una nave de otro planeta que se estrelló, porque cuando investigan y ven que hay adentro, generalmente no hay nada. Y lo que encuentran adentro son cosas similares a las cosas humanas. De esto, el fenómeno ovni está lleno de cosas. Por eso cuando uno empieza a profundizar, caso por caso, la investigación de cada uno de ellos, la comparación con otras cosas y con otras disciplinas, una apertura mental y poder ver otro tipo de cosas, uno se da cuenta por qué en 70 años no se llegó todavía a nada, porque en realidad el fenómeno ovni es algo mucho más complejo. Y yo particularmente dudo
que esto que ahora salió del Pentágono, que dicen que es tecnología no conocida por los movimientos y demás, esté hablando también de naves extraterrestres. Creo que es otro tipo de fenómeno, o que hay un fenómeno que está más que nada transmitiendo un mensaje y que está transmitiendo información codificada que todavía no pudimos llegar a descifrar. Pero sé que es más difícil pensar en esto que pensar en que vienen seres de otro planeta, pero la realidad es que si uno ve, yo le invito a cualquiera de tus oyentes a que revisen la casuística y vean que se van a encontrar desde seres reptiloides, nórdicos, monstruosos, a lo largo de toda la historia del fenómeno OVNI. Entonces, con tantos seres de tantas características diferentes, y en determinadas épocas se fue afianzando una tipología. En los 50 eran los altos nórdicos, en los 80 fueron los grises, pero todo, si vos investigás la historia del fenómeno OVNI, vas a ver que cada tipología o cada conducta que tienen estas entidades o que tienen las naves o lo que sea, viene acompañada previamente de algún hecho cultural que lo marca y que después se manifiesta en la realidad. Pero esto no quiere decir que no exista, quiere decir que está íntimamente relacionado el fenómeno OVNI con el ser humano. A mi entender, es lo que uno trabaja, es lo que uno ha investigado. Obviamente, uno no es dueño de la verdad, es la línea que uno ha investigado, ¿no? Claro, sí, sí, me queda más que claro en esta extensa explicación que has profundizado en estos conceptos que en general uno tiende a confundir, ¿no es cierto?, con las palabras. Entonces es un fenómeno que es una realidad, pero que no estaría en un plano extraterrestre, sino bien humano, bien terrestre, y que con esta amplitud de conciencia que en algunas personas podemos llegar a ver, bueno, yo me incluyo, ver esta realidad ampliada donde aparecen estos seres que interactúan de alguna manera, que traen estos mensajes codificados. La pregunta siguiente sería, ¿de dónde vienen esos seres y por qué interactúan con el humano? ¿O somos nosotros mismos del futuro que venimos a advertir en este presente? Porque hay este mensaje de cuidemos el planeta, el tema de cuidado con la autodestrucción y todo esto, que se escucha mucho también, ¿no? ¿Cuál sería su posición con respecto a esto, doctor? Obviamente entramos en el terreno de la especulación pura, ¿no? Quiero también aclarar que acá estamos hablando de que tienen la medida humana, pero que esto tenga la medida humana no quiere decir que sea una construcción humana y nada más. O sea, que es la medida humana, pero hay algo más allá. Y la explicación que uno podría encontrar es que la mente tiene un montón de cuartos. No es simplemente lo que uno entendemos por lo cotidiano, el consciente, el inconsciente colectivo. Nosotros pensamos que la conciencia es algo mucho más profundo, que dentro nuestro hay un verdadero universo y que quizás no estemos hablando de que venimos del futuro, porque nosotros acostumbramos porque no tenemos otras herramientas. Entonces tomamos la herramienta que tenemos para tratar de hacer encajar algo en lo que conocemos. Yo creo que este tema escapa a lo que conocemos. Por lo tanto, nosotros podemos forzar meterlo en un lugar para encontrar una explicación que nos deje tranquilos. Pero es más que eso, es mucho más, hay otra cosa mucho más profunda. Quizás no es que nosotros, que seamos parte del futuro, quizás seamos nosotros mismos, pero en una parte de nuestra psiquis o de nuestra conciencia muy profunda, que de esa parte muy profunda ahí se esté gestando todo esto. El universo es mucho más
de lo que pensamos, inclusive de lo que estamos descubriendo. Y es tan vasto la realidad que está allá afuera como tan vasta la realidad que está aquí adentro. Y creo que en un punto la realidad de afuera está unida con la realidad de adentro. Esto es difícil de comprender y si se quiere tiene más un sesgo filosófico que otra cosa, pero la realidad es que a uno nos ha llevado a pensar esto, no de casualidad, sino porque uno ha hecho justamente un recorrido a lo largo de todos estos años, desde hablar con pueblos originarios, investigar otras culturas, ver ruinas, hablar con testigos, investigar los casos de encuentros cercanos de varias veces y a lo largo de los años, no simplemente detenernos a sacar la información que nos sirve para una hipótesis y con eso nos quedamos. Yo hoy tengo que decirte un total y absolutamente sincero, no sé de qué se trata esto, no sé. Yo sí te puedo decir que estamos en presencia de un fenómeno real, no es inventado, no hay confusiones, hay gente que vive experiencias extraordinarias, que no tiene una patología, que vivió realmente lo que contó, que no es una invención de la mente, que no lo crea la DMT abre, la DMT es llave, no es que crea las cosas. Pero, sinceramente, te tengo que decir, no sé qué es. No sé qué es. Yo estoy Claro, abierto a todas las posibilidades. Es todavía más, me sigue animaría a siendo decirte, un misterio, ¿no es cierto? Aún en su caso, con tantos años de investigación, y destaco en este punto la humildad del que sabe, ¿no? Porque no sabe, en definitiva, todavía definir profundamente el fenómeno en su totalidad, y esto da cuenta también de su humildad, doctor. Tengo que destacar esto, ¿no? Porque uno que entrevista casi todos los días gente, en general no escuchamos muchas veces esto del entrevistado decir la verdad, y con toda el estudio, el currículum que leí hace una hora atrás, y que usted me diga ahora, a pesar de todo esto, todavía no puedo decir a ciencia cierta de qué se trata. Eso también es parte de compromiso de su no se investigación. trata, es que no se trata de humildad o no humildad, se trata de pararse donde uno está y lo que uno investigó. Yo puedo decir, puedo hipotetizar que esto es así, me inclino más por esto, me inclino más por aquello, pero a ciencia cierta no puedo decir esto es esto. Claro. Yo puedo pensar y me voy a inclinar hacia esa línea de trabajo, pero yo no tengo certeza. Entonces yo no puedo decir esto es así, porque a lo largo de justamente lo que uno ha investigado, uno se da cuenta de que el universo y todo es mucho más vasto. Por eso yo creo que hay, y últimamente, hace poco en las redes he tenido una discusión en ese aspecto, yo creo que hay dos extremos de una misma vara y que son justamente dos extremos de una misma vara. La Organización Mundial de la Salud, cuando habla y define a lo que son las medicinas tradicionales, dice que la postura que normalmente se tiene sobre las medicinas tradicionales, es una frase que viene de la OMS, y yo la utilizo mucho para el tema OVNI porque me parece que es también pega mucho, digamos, o sea, se acerca mucho a la realidad, que dice que hay dos posturas: escepticismo no informado y entusiasmo no crítico. O sea, me entusiasmo porque pueden ser naves extraterrestres, pero no veo todo lo otro que me dice, no, pará, esto quizá no sea una nave extraterrestre. Y el escepticismo no informado, esto no existe porque no puede existir, porque no puede ser, pero no tengo el caudal de información ni me interesa saber el caudal de información para poder decir, vayamos un poco más allá. O sea, hay gente que inclusive fue mal leída.
que fue mal leída por los escépticos y fue mal leída por los entusiastas de la hipótesis extraterrestre, que es el psiquiatra John Mack. John Mack fue el primero que sacudió el mundo de la omnilogía porque era un psiquiatra de Harvard y él se dedicó a investigar las abducciones, premio Pulitzer por investigar la vida de Lawrence de Arabia, un tipo que estuvo hablando con Arafat para tratar de lograr la paz en Palestina, una persona con un recorrido enorme. John Mack, él termina diciendo, y fundamentalmente lo invito a los lectores que lean Pasaporte para el Cosmos, que es el segundo libro de John Mack, donde se van a encontrar que la postura de John Mack no es decir que las abducciones tienen origen extraterrestre, él también dice no sé, él también plantea otras posibilidades, pero John Mack se animó a romper con los cánones establecidos de la ciencia, con todo el prestigio que él tenía por todo lo que había hecho. Por eso digo que hay mucha gente que no lo conoce, los escépticos lo defenestraron y los creyentes se sintieron que estaba avalando la hipótesis extraterrestre. Pero hay un trabajo muy profundo en John Mack. Y yo creo que justamente hay que releerlo para encontrarse con muchas de estas cosas que estamos hablando hoy día. Por eso la postura que debe haber es la postura del medio. O sea, tratar de no creerse todo, pero tampoco negar todo. Hoy por hoy hay gente que se dedica nada más que a identificar palomas, cosas tiradas al aire, y qué bárbaro el trabajo que puede estar haciendo de que una foto, uno le manda una foto y dice esta foto no es un hombre, pero bárbaro, me parece fantástico eso porque realmente le aporta mucho al público para que no se creen confusiones. Pero el tema de los ovnis es mucho más que identificar un ave confundida con un ovni. Claro, Y hay una cosa que quiero ser muy claro, esto quiero ser muy concreto, es mi opinión, obviamente. El paradigma científico actual, el modelo científico actual que tenemos, la ciencia ha evolucionado a lo largo de los años, a lo largo de la historia, con distintos cambios de paradigmas, cambios de marco de referencia, ¿sí? Que es lo que Thomas Kuhn habla en un libro que se llama La historia de las revoluciones científicas, que él habla de esto. O sea, primero empieza a haber ciertas cosas que empiezan a sacudir el modelo imperante, hasta que finalmente es criticado, etcétera, etcétera, hasta que se salta a otro modelo que da cuenta de la explicación. Y yo en esto quiero ser concreto. El modelo científico actual no va a poder explicar el fenómeno ovni en su totalidad. Porque para poder explicar el fenómeno ovni en su totalidad hay que tener otra forma de mirar, hay que encontrar nuevas herramientas, hay que investigar mucho la conciencia, que está íntimamente relacionado con esto, y hay que encontrar otra forma de poder investigar esto. Se van a poder descubrir algunas cosas, pero no la totalidad. Y esto va tanto para aquellos que son defensores de la hipótesis extraterrestre como aquellos que son escépticos, que plantean que no existe nada y que en realidad son todas confusiones. Claro. Y desgraciadamente hay que dar un salto en la ciencia para poder avanzar y meternos en otros terrenos. Es lo que realmente pienso y creo que justamente lo demás es un poco bastante una postura soberbia. Claro que sí, doctor, un tema realmente muy profundo, muy amplio y en el que todavía estamos, como se dice vulgarmente, en pañales, ¿no? Todavía tratando de esbozar algunas ideas, pero cuando uno va a lo profundo y a la fundamentación, los argumentos por ahí se van derrumbando o nos encontramos con esas dificultades, ¿no? Y dejando de lado también el tema de los fundamentalismos, de lo que hablaba usted, ¿no es cierto? Y plantándonos, intentando por lo menos
tener una mirada más, más profunda sobre estas cuestiones. Quería detenerme en los minutos finales de la entrevista, porque no lo puedo dejar pasar, el tema de Juan Oscar Pérez, porque, bueno, hace 2 años, cuando se hizo el congreso allí en Victoria, Entre Ríos, tuve el gusto de conocer a Juan y también a usted. Usted no me recuerda seguramente, pero estábamos allí en el hall del cine de Victoria con mi esposo, haciendo una exposición justamente de esculturas y de estatuillas de paleocontacto, justamente, ¿no? Porque nosotros incursionamos desde ahí, investigando muy tímidamente, ¿no es cierto?, el fenómeno y recibiendo también muchos comentarios de los observadores, de los que se acercaban a la muestra y demás. A mí me impactó muchísimo cuando vi la película, ¿no es cierto?, de Juan, y siempre tuve ilusión en conocerlo. Dije, bueno, en algún momento se dará, si es que debe ser. Y bueno, a través de una amiga en común con Andrea, nos invitaron allí al Congreso. Y bueno, lo vi a usted en el escenario con Juan, contando él su historia, emocionándose de a ratos, y usted como su terapeuta, ¿no es cierto?, acompañando el relato, haciendo las aclaraciones puntuales que había que hacer para el auditorio y demás. Y tengo como flashes de aquel encuentro y todo lo que vino después también, porque es un tema que hasta el día de hoy se sigue hablando en los grupos, en las redes, en los programas, y siempre se vuelve cuando hay ejemplos de casos de abducción en Argentina, y se cita indudablemente entre los más famosos, bueno, a partir de la película, a Juan, ¿no? A Juan Pérez. Quería que hiciera como un pequeño resumen, si usted ha llegado a algunas conclusiones, que sé que sí, pero lo he escuchado por ahí decir también que es un caso abierto, que hay que seguir ahondando, ¿no es cierto?, en las experiencias de Juan. ¿Qué nos puede decir? Todos los casos son casos abiertos. El mayor error de la ufología o la omnilogía es cerrar los casos. El investigador recoge el testimonio y se acabó. Lo tengo, por eso empezamos a hablar de que la omnilogía es uno de los lugares donde más podemos encontrar guerras de egos, porque trato de sacar la primicia, saco la información del caso y después me olvido del testigo. Y el caso sigue funcionando, porque esa persona que tuvo un encuentro extraordinario, le pasaron cosas y le van a seguir pasando. El ejemplo de Juan es justamente eso, pero eso se repite en la mayoría de los casos de encuentros bien cercanos con el fenómeno, donde la persona cambia la forma de pensar y se le desarrollan ciertas habilidades que antes no tenía. Pero si uno hace un reconto de los casos y va a reinvestigar esos casos del pasado, muy probablemente se encuentre con lo mismo. O sea, lo que pasa es que justamente se trata de sacar la información y ahí se queda la cosa. Y en realidad el tema es, hay muchas cosas más en cada uno de los casos, ¿no? Por eso digo que son todos los casos abiertos. El caso de Juan es abierto porque desgraciadamente por el tema de la pandemia no podemos seguir profundizando en otro de los encuentros que él ha tenido, que fue el último, que lo tuvo en Acevedo, año 2013 aproximadamente. Yo con Juan hablo una vez por mes, cada 20 días y demás, él está muy bien. Siempre mucha gente lo llama, lo busca, le pregunta, él cuenta lo que a él le pasó, no se aparta nunca de lo que a él le pasó. Han aparecido, obviamente, en el caso un montón de cosas que uno desconocía. Juan tuvo su experiencia cercana a la muerte, Juan tuvo este encuentro con los seres donde lo pudo ver en estos casos. También otros errores que se cometen. Yo creo que se cometen a veces errores porque no se escucha lo que uno, en todos los órdenes y todos hacemos eso. Muchas veces escuchamos lo que queremos escuchar, todos, en cualquier orden, de noticia o lo que sea. Nosotros nunca le hicimos a Juan una hipnosis. Nosotros no trabajamos con hipnosis. No trabajamos en los 90 junto a Juan Acevedo, y no con los casos que investigamos, y no trabajamos con Juan con hipnosis. Es una relajación profunda
que lleva a la persona a un estado muy particular, que el estado teta sería como una especie de meditación guiada. La persona recuerda, no está bajo el poder del hipnotizador como sucede en hipnosis. No es hipnosis lo que hicimos con Juan, y eso está fundamentado, lo dijimos un montón de veces. Ahora en el próximo libro que estamos escribiendo, ya está totalmente detallado con trabajos científicos que avalen lo que estamos diciendo, digamos, para que quede de una vez por todas claro que no hay hipnosis. Entonces se plantean a veces discusiones en los grupos donde se dice se le vendió una cosa, que se le cambiaron los recuerdos por hipnosis. No se le hizo hipnosis a Juan. No se le hizo hipnosis a Juan. Entonces, eso lo he dicho un montón de veces, está descrito en el libro Detrás de la Niebla. Ya digo, un estado de relajación profunda que permite que salgan recuerdos, que uno lo usa terapéuticamente. Yo trabajo con un par de pacientes, no con todo, una técnica de relajación, pero no es nada raro tampoco, ni es un invento pues yo tampoco soy de dar cursos, como aparecen muchas personas que descubren una técnica y empiezan a dar cursos como que algo nuevo. En realidad no hay nada nuevo bajo el sol. Son adaptaciones de cosas. Yo creo que lo que vos decías, pero no referido a mi persona, yo lo que creo que hay que tener humildad para poder animarse a hablar y debatir. Por ejemplo, vos hablabas de Andrea, que te había invitado al Congreso y demás. Andrea tiene una postura totalmente diferente a la mía, pero con Andrea, por ejemplo, es una de las personas con las cuales, desde dos posturas diferentes con el tema OVNI, podemos hablar perfectamente. Y podemos hablar perfectamente en el sentido de que ella me manda material que a mí me puede interesar, yo le comento cosas que a ella le pueden interesar. Yo sé que ella no acuerda con lo que yo planteo, yo no acuerdo con lo que ella plantea, pero la charla es una charla donde se puede intercambiar, se puede escuchar al otro, se escucha al otro. Doy el ejemplo de Andrea porque es una de las personas que es, digamos, que está más identificada con el tema de los famosos ovnis de tuercas y tornillos, y yo estoy con otra idea, pero podemos hablar. Es un diálogo pero básicamente esto, nos escuchamos, y el mayor problema que hay en todos los órdenes, no solamente en el tema de la omnilogía, es que no nos escuchamos. O sea, cada uno se queda desde la política hasta el tema ovni. Ahí mete todo lo que vos quieras meter en el medio. O sea, uno habla con otro que tiene una idea distinta, pero yo me sigo quedando con la mía y no te escucho. No hay un intercambio. Eso, por ejemplo, pasa para mí. Yo, sinceramente, lo que considero verdaderamente personas tremendamente cerradas y que no escuchan son los escépticos negacionistas. El escéptico negacionista creo que verdaderamente se paran en la supuesta ciencia y se llenan la boca hablando de ciencia, y la ciencia, y la ciencia, y en realidad creo que fundamentalmente tienen miedo a que encuentren algo que sea distinto y que los saque del eje en el que están, en primer lugar, y es gente que tiene mucha soberbia y escucha muy poco. Escucha muy poco. Yo por lo menos, lamentablemente, creo que son pocos los cuales he podido, o sea, te escuchan y cuando vos hablas muchas veces parece que yo me doy cuenta. Mi trabajo es leer expresiones corporales, leer entre líneas, sí, pobrecito, un poco más. Y mucha soberbia que se puede ver en las redes. Yo creo que el mayor problema es justamente no escuchar. O sea, tenemos que escucharnos todos. Nadie es dueño de la verdad. Nadie es dueño de la verdad. Y creo que la clave es simplemente eso, escucharnos un poco más, nada más.
Por supuesto que sí, doctor. Este es un tema, ¿no? El tema del respeto mutuo, de la tolerancia, el escuchar, ¿no es cierto? Cuando se establecen esta clase de dinámicas y de debates, uno está por ahí pensando en lo que va a decir en vez de detenerse a escuchar primero lo que dice el otro, ¿no? Está uno más preocupado en defender sus propios argumentos que en dar chance al otro a ver si por ahí algo de lo que dice me cierra o me sirve a mí, o me aporta a mi postura, ¿no? Quería volver un minuto más sobre Juan, porque tengo entendido que usted maneja con él el tema, y bueno, hemos visto la película, ¿no? De todo el linaje ancestral de Juan que se da en un momento de su vida cuando es pequeño, esta conexión con esta realidad, esta posibilidad de ver más allá, en esta iniciación chamánica espontánea de la que usted habla por ahí, como haciendo paralelos, tomando así salpicadito muchos de los conceptos que habló esta noche, ¿no? Y más bien lo va enfocando o lo va encaminando hacia esta conexión que él va a tener con su ascendencia guaraní, ¿no es cierto? Y esto de alguna manera a Juan le da sentido y va por ahí incorporando esta experiencia que él ha tenido y por ahí hasta le beneficia con el correr de los años entender esto desde este lugar y no pensar en que fue llevado en una nave por extraterrestres. Es como que a él le cerró este concepto, doctor, o lo benefició. Yo creo que ahí justamente a mí no me gusta establecer discusiones en las redes porque creo que se pierde justamente la posibilidad de poder intercambiar de otra manera. Uno escribe y a veces lo escrito termina dando lugar a falsas interpretaciones de lo que uno quiere decir. Y justamente en una discusión, en uno de los grupos, hablaba de que a este pobre hombre, se hacía referencia a Juan, se le había dado un placebo para que la vida le fuera mejor. La realidad es que a Juan no le interesa si estuvo adentro de una nave extraterrestre o si es chamán o qué cosa le pasó. A Juan lo que lo sanó a Juan verdaderamente no es conocer su linaje guaraní, no es entender si estuvo o no estuvo dentro de una nave extraterrestre. A Juan lo que lo sanó es que lo escuchen y le crean. Nada más que eso. Él siempre hace una frase que dice: yo me sentía solo como un pajarito parado en un hilo, donde estaban todos los otros pajaritos en un hilo de arriba, de ese hilo de teléfono, yo estaba solo parado ahí, porque no le creían que él tenía esta cuestión de sueños premonitorios, porque no le creían la experiencia que había vivido, porque no le creían cuando decía que había visto luces, y eso lo llevó a aislarse y quedarse solo en el campo y trabajar y vivir toda esa angustia que tenía por las cosas que le pasaban y no encontraba un interlocutor válido. En el final de Testigo de Otro Mundo, Alan Stiebelman, con un excelente criterio, dice: hemos formado para Juan, se ha formado para Juan una comunidad, y hace un recorte de distintas imágenes de las personas que interactuaron con Juan, y eso lo ayudó y demás. Y a Juan no fue el placebo, como me dijeron por ahí, de que porque es chamán y porque él se siente chamán, nada más alejado de la realidad. Juan sigue viviendo con sus chanchos y la preocupación de todos los días de que nazcan más o menos chanchos o darle de comer a sus animales y demás. A Juan no lo sana eso. Juan lo sana sentirse comprendido y escuchado. Que básicamente, si vos te fijás, Claudia, lo que estuvimos a lo largo de la charla, hay un factor común y tiene que ver con el tema del escuchar al otro. Claro. Que creo que es el punto que lo empezamos hablando con el tema de guerra de egos dentro de la ufología, que lo terminamos hablando ahora con el tema de los escépticos y esto que el otro. Y la clave está en el escuchar al otro. A Juan lo sana que alguien lo escuchó, que tuvo un interlocutor que no se burló de él,
que lo escuchó sin quererle sacar toda la información y llevársela para escribir un texto o escribir algo, sino que estableció una amistad y un vínculo con él. A Juan lo sanó el hecho de que haya alguien que le crea que él está teniendo un sueño premonitorio, que no está mintiendo, que no está intentando ser figura de nada, ni está dando charlas, ni va a hacer encuentros en distintos lugares de poder, llenando de gente para tener contacto con los pleyadianos o qué sé yo quiénes son, y encuentros muy amorosos y muy caros. Juan no, Juan vivió su experiencia, la siente, la comparte con el que la quiera escuchar, no cobra porque da una charla, ni un curso, ni un seminario. Lo que a él lo sanó, vuelvo a repetirte, es que lo escuchen y que le crean. Nada más. Lo demás, para la vida de Juan, es anecdótico. Si estuvo dentro de una nave extraterrestre, una nave extraterrestre. Si se encontró con sus ancestros guaraníes, fueron sus ancestros guaraníes. Si tiene que ver con el linaje, tiene que ver con el linaje. Eso nos puede interesar a nosotros como investigadores. A él cuenta su experiencia y lo sana, que se lo escuche. Y esto, la humildad, no es, porque con Jacques Vallée y con Alan, el mayor temor que teníamos, y Jacques Vallée nos pidió, expresamente nos dijo, cuídenlo a Juan, porque el mayor temor que tenía Jacques Vallée, porque obviamente tenía más experiencia que cualquiera de nosotros y había recorrido un montón de casos más, era que Juan se transformara, a partir de la película, en un gurú, que la gente que va a la gente a veces a preguntarle cosas, esperando la palabra sabia de Juan, que Juan tiene sabiduría, pero no la tiene porque se encontró con quien se encontró, la tiene intrínseca a él, porque es una persona tremendamente observadora, un tipo muy, muy vivo. Caminar con Juan en un campo o en una ciudad, vos en una ciudad que él no conozca y vos no conocés, vos no te va a perder nunca. ¿Por qué? Porque él tiene la visión de ubicar tal cosa que a vos te pasa desapercibida, entonces él puede ubicarse y dice, no, el cartel ese estaba para allá. Me ha pasado, lo cuento porque me ha pasado, en Porto Alegre, porque eso lo tiene él. Y Juan, yo le decía a Jacques, y lo hablábamos con Alan, que yo no creía que iba a pasar esto por cómo era la personalidad de Juan. Juan sigue siendo la misma persona humilde que fue siempre, humilde, no pobre que tiene que ir a comer, a cazar nutria para alimentarse, como han dicho algunos pseudo investigadores que lo han visto 2 veces en su vida Juan y ya se creen que pueden hablar con una cuestión, una postura tremendamente soberbia, pobre tipo que tiene que alimentar, no tiene que comer, porque ha pasado también. No lo conocen, pero la clave, Juan es una persona humilde, no necesita hacer curso, no necesita juntar gente en lugares sagrados, no necesita bajar un mensaje. Lo único que a vos te va a llegar y te vas a llenar es hablar con Juan, pero hablar de su experiencia o hablar del campo. Porque lo que te va a transmitir Juan es lo que es una persona pura, una persona de bien, una persona pura que no está contaminada, que no tiene maldad, y eso es lo que a vos te va a llegar y te va a conmover hasta el alma. No el mensaje ni de los extraterrestres, ni de los ancestros, ni de nada por el estilo. O sea, a Juan lo salvó, lo sanó, el que lo escuchen, simplemente. Lo que fue el tema, digamos, que sin querer pasó a ser un eje dentro de la charla esta, que es escuchar al otro. Fantástico, doctor. La verdad, muy enriquecedora esta charla. Estoy muy motivada también por continuar con usted en algún otro encuentro, por supuesto, que me conceda algún tiempo en su agenda para continuar aquí en el canal. Y también me queda
este interés también por hablar con Juan. En su momento intercambiamos algún par de palabras. Yo soy muy respetuosa también porque no voy detrás de la cuestión de la noticia o de la primicia o de cosas que hoy por hoy son tan absurdas, tan superfluas, ¿no? Pero si en algún momento, si sirve y si suma para llevar herramientas a aquella persona que del otro lado nos esté escuchando, aunque sea uno solo en este momento, aunque seguramente son muchísimos, ese es el objetivo del canal, hacer de este canal contenidos que realmente tengan un sentido y que sirvan, ¿no? Como herramientas válidas. Después el público elegirá el discernimiento a la orden del día para poder elegir qué es el camino que más nos resulta, con el cual nos sentimos más identificados. Por mi parte, doctor, solamente palabras de agradecimiento por todas sus explicaciones, las aclaraciones del caso. Seguramente que va a haber mucho más para conversar en futuros programas. Quisiera, por favor, que recuerde sus obras y si hay posibilidad de adquirirlas al día de hoy, y cuéntenos si hay algún proyecto en camino. Sí, bueno, lo que está, los 3 libros, en realidad son 5. Detrás de la niebla, que se puede conseguir por Amazon o en editorial Guante Blanco. Los extraños, que hoy no está editado en Argentina, está en reediciones anómalas, o sea, pueden poner Los extraños y va a saltar enseguida Ediciones Anómalas de España. Sifo el legado, que es una compilación de todos los trabajos que hemos escrito en la década de los 90, con esta visión distinta, digamos, de lo que es el tema de los ovnis, que se puede pedir a la página, Sifo el legado. Ayahuasca Medicina del Alma, que está en Mercado Libre. Creo que detrás de la niebla, yo te decía en Guante Blanco, y creo que todavía quedan algunos ejemplares, que es la edición argentina, una autoedición que hice yo, que se puede pedir en Mercado Libre. Y el último libro que salió, que tiene una edición internacional, que está en Amazon y se puede conseguir en las librerías argentinas, que se llama Proyecto ERX, que es Visiones desde la Academia, donde ahí hay un artículo mío, pero son varios investigadores de distintas ramas de la academia que hablan sobre el tema de ERX y el tema de Luritón. Ese salió hace menos de un mes y está en las librerías. Y como proyecto, sí, tenemos un proyecto bastante ambicioso, que es por el lado de las plantas sagradas, digamos, estamos escribiendo una reedición ampliada de Ayahuasca Medicina del Alma, que muy probablemente salga en España, tenemos que terminar de cerrar eso. Y estamos escribiendo algo que, si lo podemos llegar a terminar algún día, va a ser una obra desde el punto de vista de la información, volcada ahí, bastante ambiciosa de lo que queremos hacer nosotros. Nosotros junto a Juan Acevedo escribimos Los extraños, que fue el primer libro, que hace 20 años cuando salió no tuvo la repercusión que tuvo a partir del 2018, cuando fue justamente reeditado en España. Y hoy el libro tiene más peso del que tenía hace 20 años atrás. Y lo que iba a ser la segunda parte, que era Los extraños 2.0, que iba a ser la continuación de ese libro, en función de la cantidad de información que fuimos recopilando, van a ser 4 volúmenes más. O sea, va a haber, la idea es que la obra completa de Los extraños sean 5 volúmenes que abarcan el tema de las abducciones, pero la idea es abarcarlo en una profundidad que conlleve desde la historia hasta la investigación de lo más profundo de la conciencia.
Y de la historia estamos hablando desde los orígenes del chamanismo, que hemos descubierto que muy probablemente sea mucho más antigua de lo que se cree, que las primeras chamanas fueron mujeres, que las primeras sociedades fueron sociedades equilibradas entre el hombre y la mujer, y que todo eso tiene que ver con todo lo que fueron los primeros cultos religiosos y demás. Bueno, esa obra va a constar de 5 volúmenes, estamos ahora escribiendo el número 2, que no tenemos fecha de publicación, quizás con un poco de suerte sobre fin de año, principio del año que viene esté la obra lista, tenemos un compromiso editorial, después bueno, hay que ver si se termina concretando, pero bueno, eso es en lo que estamos ahora, ¿no? Fantástico, esta obra seguramente espectacular, porque va a venir, digamos, con esta profundidad de la temática, ¿no es cierto?, abordándola desde diferentes aristas, me imagino, más que atractiva, ¿no? Así que, bueno, esperamos con ansias las noticias de cuando esté realmente concretada la obra y la publicación. Le agradezco muchísimo, doctor, una vez más, allí desde Rosario, Santa Fe, Argentina, nosotros desde Capilla del Monte, en Córdoba también, en este lugar que da para hablar tanto. Seguramente que en un próximo encuentro ahí le voy a estar preguntando sobre qué opina acerca de ERCS, de los contactados, de tantas cosas. Me gusta en el canal traer distintas voces, distintas miradas. Yo creo que desde la diversidad podemos aprender, podemos seguir caminando y podemos seguir evolucionando, ampliando esta conciencia de la que estuvo hablándonos esta noche usted. Muchísimas gracias, doctor. Palabras finales para nuestros amigos. No, básicamente agradecerte la posibilidad de poder expresarme. Creo que la clave, todos podemos tener una determinada opinión, nadie es dueño de la verdad. Erigirse en esa posición de dueño de la verdad creo que es un error. Y la realidad es que todos podemos investigar, todos tenemos un pedacito de la verdad. Quizá nadie esté equivocado porque todos tengamos un pedacito de la verdad. El mayor problema es si hacemos de ese pedacito de la verdad, creemos que es la verdad. Entonces, eso yo creo que es el mayor problema que puede existir. Yo estoy muy de acuerdo que verdaderamente los canales puedan traer todas las opiniones de todos, todas las voces todas, porque creo que justamente por esto, porque nadie es dueño de la verdad, creo que cada uno de sus distintas posturas puede aportarle algo a la gente, y si eso que le aporta a la gente sirve para esa persona ayudarla en su camino por la vida, que de por sí no es fácil transitar la vida, bienvenido sea. Por eso digo que todo el mundo puede aportar algo. La clave es que no se infle demasiado. Mira, perdóname que te robo 2 segunditos. ¿Sabés lo que te hace? Lo primero que te hace la experiencia de ayahuasca, cuando vos haces una experiencia de ayahuasca, donde te pega, pero en la primera experiencia generalmente te destruye el ego. Te infla, y de pronto cuando vos estás bien inflado, ahí te pinchó como un globito y te dejó cero. Y eso yo creo que es el mayor problema que todos tenemos. El ego que hace que uno de pronto se infle demasiado. Todos tenemos parte de la verdad, nadie es dueño, todos podemos aportar algo. La clave está en justamente esto que hablamos, saber escucharnos con diferencias, con discusiones, siempre en el marco de un respeto, en el marco de una tolerancia, y poder avanzar en ese camino. Así que gracias por haberme permitido compartir. Gracias, doctor, por compartir con nosotros. Realmente, bueno, con el doctor Néstor Berlanda, médico psiquiatra, hablamos de muchas cosas y seguramente que quedó mucho más para compartir. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete si todavía no lo has hecho, compartí con tus amigos y activa la campanita para recibir las notificaciones, así te enterás los días de estreno, miércoles y viernes a partir de las 20 horas en Conversando con Banchik.